Buenas noches para todos. Hoy vamos a iniciar otro estudio de otra parábola que también es muy nombrada, es muy conocida, la hemos escuchado mucho y es la parábola de las 10 vírgenes, que hoy la vamos a leer desde el Evangelio de Mateo 25, de los versículos 1 al 13. Dice el versículo 1. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Versículo 9. Respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Bueno, en este capítulo 25, Jesús desarrolla la respuesta a la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? Recuerden el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo muy conocido sobre los tiempos del fin. Aquí hace una especie de respuesta a una pregunta que le hicieron sobre, maestro, ¿y cuándo van a hacer todas estas cosas? Entonces, para que nos vamos contextualizando en qué parte estamos. Nosotros, después de haber visto la parábola de las minas o del dinero, que fue ahora 8 días, que examina la fidelidad de sus siervos, si recordamos, y somete a prueba su entrada al reino de Dios, vamos a ver esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, recordemos bien esa parábola de las minas. Recordemos qué fue lo que el Señor puso en las manos de estos siervos. ¿Sí recordamos? Ok. ¿Y qué fue lo que hicieron estos siervos con lo que el Señor puso en sus manos, con esas minas o con ese dinero? Un análisis preciso de estas parábolas revelará que todo puede reducirse a una actitud y preparación personal, individual y a una relación con el Señor. O sea, si recordamos esa parábola de las minas, va a estar muy emparentada, muy similar, muy de la mano con la de hoy. Igual que en la parábola de las minas, esta también hace referencia a la segunda venida de Cristo, que va a ser una realidad. El versículo 1 de Mateo 25, de esta parábola, dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. Esta es nueva versión internacional, o Reina Valera dice 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Estas circunstancias de lo que está narrando esta parábola
fueron tomadas de las costumbres nupciales de los judíos y explica el gran día de la venida de Cristo. Entonces, para nosotros poder comprender un poco más esta parábola, debemos de conocer cuáles eran las costumbres nupciales o cómo era esta parte de los novios y el matrimonio en su época entre los judíos. Entonces vamos a contextualizarnos un poco, vamos a irnos allá, a ese momento, cuál era la costumbre y qué era lo que ellos practicaban, qué era lo que ellos hacían con respecto a esto para poder entender muy bien esta parábola. Entonces, esa costumbre judía, dentro de esa costumbre de las nupcias, de prepararse para el matrimonio, entonces el joven daba a la joven ya sea un anillo de oro o algún otro artículo de valor o un documento en que le prometía casarse con ella. Eso es lo que llamamos, o lo que llaman ellos, el desposorio. Después de un año llegaba el matrimonio. Ese desposorio, ese tiempo, es como el compromiso que se hace entre una pareja de novios, sería el compromiso. Ese tiempo del desposorio, o sea, yo lo llamaría como el compromiso y el matrimonio, en ese tiempo recordemos que fue lo que pasó con María, que fue donde concibió por parte del Espíritu Santo y por eso fue tanto el problema. Fue en ese tiempo, no se habían casado. Notemos, el joven da a la joven ya sea un anillo de oro o algún otro artículo de valor. ¿Qué pasó, para que vamos enlazando, qué pasó en la parábola de las minas? ¿Qué fue lo que el Señor, si comprendimos un poco esa parábola, qué fue lo que el Señor puso en las manos de sus siervos? Ese señor que pertenecía a una élite real, noble, si recordamos, que fue a tierras lejanas a hacerse rey. ¿Sí recordamos? Ok. Cuando llegaba la noche, el día del matrimonio, en que debía principiar las festividades del matrimonio y era tiempo de ir por la novia, el novio se vestía de rey, tanto como le fuera posible. Si era lo suficientemente rico para afrontar la situación, llevaba una corona de oro. De otra manera, sería una guirnalda de flores, recién cortadas. Sus vestidos eran perfumados con incienso y mirra. Su cinto era de seda de brillantes colores. Sus sandalias cuidadosamente adornadas con listones. En Isaías 61 vemos un poco cómo era esta indumentaria. Isaías 61:10 dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus joyas. ¿Quién es el que nos viste así? ¿Quién es el que nos pone a nosotros ese anillo de oro o ese artículo de valor o ese documento? ¿Quién es el que nos pone a nosotros ese manto de justicia? ¿En quién es que nosotros debemos regocijarnos? ¿En quién es que nosotros debemos poner nuestra mirada? ¿Quién es el que me va a salvar? Porque nos viste con ropas de salvación. Recordemos que para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Hace referencia a la salvación. Ahora, entonces el novio va en busca de la novia para llevarla a su casa, donde va a ser su nuevo hogar. El nuevo hogar de la novia va a ser la casa del novio. Entonces el novio se prepara y va por la novia a la casa de la novia.
La novia deja la casa de su padre adornada y perfumada con una corona en su cabeza. Ezequiel 16, versículos 10 y 12 dice, haciendo referencia más o menos a esta novia: te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropas de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Para que vamos mirando cómo era cómo era el adorno de esta novia, cómo era ese atavío, cómo era ataviada esta novia. Recordemos quién es la novia del Señor. El novio sale con la novia de la casa de sus padres y le sigue una gran procesión por todo el camino hasta su casa. Entonces el novio va por la novia a la casa de sus padres, donde vive la novia, y sale en una procesión por las calles. Las calles de las ciudades asiáticas son oscuras y es necesario, o era necesario, que cualquiera que se aventurara por ellas en la noche lleve una lámpara o antorcha. ¿Por qué? Por la oscuridad de las calles. Esto lo vemos en el Salmo, o David hace referencia a esa oscuridad en el Salmo 119, versículo 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino, haciendo referencia a que la palabra del Señor era el que le alumbraba en esas calles oscuras de la ciudad de Judá o de Jerusalén. A los convidados que no fueran a la casa de la novia, se les permite unirse a la comitiva por el camino. Se les permitía unirse a esa procesión cuando la pareja de novios ya iba para el matrimonio. Entonces se unían, iba pasando la procesión y entonces estas personas que no estaban en la casa de la novia se podían unir a esta procesión. Pero sin lámpara o antorcha no podían unirse a la procesión o entrar a la casa del novio. Tenían que tener la lámpara o la antorcha. Tenían que tenerla. Entonces vamos comprendiendo por qué, de dónde el Señor hace toda esta referencia con respecto a esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces ya más o menos comprendemos. El novio va para la casa de la novia por la novia y salen de allá para la casa del novio en una procesión de gozo, una procesión donde hay música, donde hay jolgorio, donde hay alegría. Las invitadas, en este caso esas 10 jóvenes solteras o las 10 vírgenes, estaban esperando esa procesión, pero necesitaban, era obligación, llevar lámpara o antorcha. Las vírgenes esperaron la procesión a que llegaran al punto en que ellas esperaban, y las 5 prudentes pudieron unirse porque ellas tenían reserva de aceite para sus lámparas. Pero las vírgenes insensatas no tenían reserva de aceite y así, no estando preparadas, no pudieron entrar a las bodas. Pareciera que ese aceite que estaban usando era de corta duración. Entonces tendrían que estar alimentando su lámpara constantemente. Había demostraciones de alegría en todo el trayecto hasta su destino. Parte de la procesión eran hombres que tocaban tambores y otros instrumentos musicales y danzaban por todo el trayecto. Uno de los castigos profetizados por Jeremías para los judíos por causa de su pecado era el quitarles las alegrías del matrimonio. Y haré cesar, dice Jeremías 7:34, y haré cesar de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo y voz de alegría, voz de esposo y voz de esposa. Hace referencia a esa profecía que iba a pasar con esta
este pueblo, con esta nación, con todo el pueblo judío. Hace referencia a que miremos cómo era de alegre este evento. Había gozo, había alegría, porque iba a haber un matrimonio. Ya teniendo este contexto, ya teniendo este panorama de cómo era que pasaba este rito o esta costumbre del matrimonio en el pueblo judío, entonces ahora sí, vámonos para la parábola como tal. Ya lo comprendemos, entonces vámonos para la parábola. Dice, 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas, o 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Quiero que notemos esto. 10 jóvenes, 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, ¿cierto? Eso dice, tomaron sus lámparas. Todas tenían lámparas, pero 5 de ellas tenían aceite para mantener encendida la llama. Solo 5, la mitad. Todas tenían la misma intención de asistir a la boda. Tenían el mismo objetivo. Todas estaban vestidas para la boda, ¿cierto? Todas. Todas tenían la misma intención. Todas tenían el mismo propósito. Todas se habían preparado, entre comillas, para asistir a esta boda. Todas se habían, ¿ustedes se imaginan? Si eso hubiera sido en esta época, 10 mujeres preparándose para ir a una boda. Si hoy en día necesitan día y medio para poder maquillarse, ni arreglarse, ni hacerse el peinado y la cola más alta y las guirnaldas y ponerse los estoperoles y los zapatos, ¿ustedes se imaginan? Todas preparándose para ir a una boda de estas, porque es que la foto no puede salir mal. Todas tenían la misma intención, todas. Eso tiene que quedar bien claro en nosotros. Pero no todas estaban preparadas para tal evento. Nosotros estamos preparados para asistir a las bodas del Cordero. Estamos preparados para llegar y sentarnos a la mesa y cenar con el Señor y el Señor con nosotros. ¿Estamos así preparados? ¿Como cuáles vírgenes estamos nosotros? ¿Como las que están preparadas o las que no llevaron aceite? O sea, las que no estaban preparadas. Así hoy todos nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cierto? Ok. Ya nos bautizamos. Asistimos a una iglesia. ¿Sí? Ok, perfecto. Asistimos a una iglesia aquí o allá o en cualquier lado. Pero no todos oyen su voz. Pero no todos le siguen. Pero no todos tienen una relación íntima con él. No todos tenemos una reserva de aceite extra. Piensan que con lo que están haciendo es suficiente. Muchos piensan que con asistir a una iglesia es suficiente. Muchos piensan que como ya me bauticé, entonces es suficiente. La pregunta es, ¿si fue un verdadero bautizo o fue un chapuzón que se dio? Fue un piscinazo. Y si fue con agua fría, pues deberíamos de pensarlo. ¿Qué fue lo que ha pasado en nuestras vidas? Recordemos, yo vuelvo e insisto, cada vez que nosotros escuchemos, cada vez que nosotros estudiemos alguna porción de la Biblia,
Esa porción es para mí, es personal, como hablamos ahorita, es personal e individual, es para mí. Entonces, cada pregunta, esa pregunta es hecha para que cada uno de nosotros nos la respondamos. Yo insisto en que nosotros tenemos un corazón muy, muy, muy engañoso y siempre estamos pensando que lo que estamos haciendo es lo correcto y que con eso basta. Nosotros estamos haciendo lo suficiente, tenemos ese aceite extra para cargar lámparas. Si vemos cuál es la diferencia entre las 5 prudentes y las 5 insensatas, es el aceite. Porque el resto todo estaba igual, ¿cierto? Todas estaban preparadas, todas querían asistir, todas tenían las mismas intenciones. Los que están preparados y los que no están preparados. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Los que están preparados, los verdaderos llamados cristianos convertidos. Los que no están preparados, los cristianos que solo se congregan. ¿Qué te está diciendo el corazón? ¿Solo he sido un cristiano que me congrego? ¿O verdaderamente soy un cristiano convertido? Son dos cosas muy diferentes. Los que están preparados, los creyentes sinceros. Los que no están preparados, los creyentes hipócritas. Los que están preparados, los que son trigo. Los que no están preparados, los que son cizaña. Recordemos todas esas parábolas, porque recuerdan que todo esto, mira, ahí se va como armando ese rompecabezas, esto se va entrelazando entre ellos. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Todos dos crecieron juntos. ¿Recuerdan que un siervo del Señor, voy y arranco la cizaña? No, 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 déjelos que crezcan hasta el final. Porque qué tal que arrancando la cizaña se le vaya trigo también. Los que están preparados, los que tienen hambre de Dios. Yo tengo hambre de Dios. Así de verdad, así, hambre desde lo más profundo de mi ser por estudiar, por oír, por buscar del Señor, por tener una relación íntima con Él, por postrarme delante de su trono, por hablar con Él, por orar, por alabarlo, por adorarlo. ¿Tenemos esa hambre? ¿Hambre y sed de justicia? Así como dice el salmista, como el ciervo que brama por las aguas. Los que no están preparados, los que están llenos por las cosas del mundo. Las cosas del mundo son las que me llenan. Como tengo carro, casa y beca, entonces, pues si voy a la charla, pues bien, pues, y si no, otro día. Si voy al servicio, pues bien, y si no, pues otro día, no pasa nada. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué hay dentro de mi pensamiento? ¿Qué hay dentro de todo mi ser? Los que están preparados, los cristianos arrepentidos y odiadores del pecado. ¿Yo odio el pecado o convivo con el pecado? Recordemos que Dios odia el pecado, porque por el pecado su Hijo fue crucificado. Por el pecado nosotros no tenemos acceso, no podemos tener una relación, no podemos acercarnos a Dios. ¿Por quién? Por el pecado. Por eso el Señor lo odia. ¿El Señor en qué se complace? En su justicia, en su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
¿En eso nosotros nos complacemos? ¿Amamos lo que Dios ama y odiamos lo que Dios odia? Recuerden, todas esas preguntas es para todos y cada uno de nosotros, para que pensemos, ¿será que sí soy así? ¿Será que no? ¿Será que me falta? Porque tenemos solamente una oportunidad. Los cristianos que conviven con el pecado, los que no están preparados. Es que no he podido, es que no he podido con esto. Y cada 8 días estamos pidiendo perdón por el mismo pecado. O sea, convivimos con el pecado. Y muchas veces se nos hace paisaje, se nos hace parte de nuestras vidas. Pero recordemos, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas correctas. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Continuamente las lámparas debían estar prendidas, no de vez en cuando. Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si vemos, el aceite hace referencia a nuestra cercanía con el Señor. Este candelabro estaba antes de poder ingresar al lugar santísimo y debía estar prendidas permanentemente, continuamente. Para nosotros ingresar a ese lugar santísimo, solo lo podemos hacer por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre derramada por Jesús, porque ese sacrificio fue el que hizo que el velo se rompiera, se rasgara de arriba abajo. Y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. ¿Pero por quién? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo es que nosotros vamos a tener la luz de la vida para no andar en tinieblas, para poder ver qué es lo que el mundo me está ofreciendo y para poder distinguir, poder discernir qué es bueno y qué es malo, porque el mundo está lleno de tinieblas, está en una oscuridad total. ¿Qué necesito? Esa luz que me ilumine el camino. ¿Cada cuánto? Continuamente. Es el Espíritu Santo que me va a convencer de pecado, me va a convencer de justicia, es el que me va a mostrar el camino, es el que me va a dar ese entendimiento de su palabra. ¿Ya está orando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros? Porque podemos, claro, si yo ya me bauticé, ya fui bautizado en el año tal. ¿Hace cuánto? Como 10 años, como 11 años, como 15 años. ¿Y qué ha pasado en tu vida? Estar preparados. Una segunda verdad que podemos ver en esta parábola, después de la advertencia de que debemos estar preparados, es sobre la segunda venida de Cristo y que será de sorpresa. ¿Por qué? Estas vírgenes se durmieron. La parábola dice que a medianoche, cuando las vírgenes dormían, se oyó un grito. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Lo mismo acontecerá cuando Jesús vuelva. Si recordamos las escrituras cuando dice que ese día será como en los días de Noé, que la gente se casaba y se daban casamiento, que así será la venida, de sorpresa.
La mayor parte de la humanidad estará desprevenida y sumida en la incredulidad. Y muchos de los creyentes se habrán entregado a la indiferencia y el abandono. Y otros seguirán las indicaciones de su corazón engañoso. ¿Cuáles indicaciones? Que lo que estamos haciendo estamos bien. Como estoy bien. Entonces no hay necesidad. ¿De verdad? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos preparados? ¿Habrá fe cuando el Señor vuelva? ¿Habrá fe en la tierra cuando el Señor vuelva? ¿Nosotros estamos cimentados sobre la roca? ¿Estamos construyendo nuestra casa sobre la roca? ¿Cómo estamos preparados para ese mundo de ideologías que están surgiendo en el mundo con tanta fuerza? Estamos preparados. Una tercera verdad es que al final muchos van a poder decir, sí, era cierto, claro, lo que algún día escuchó y no tomó tan en serio, pero ya será demasiado tarde, la puerta estará cerrada. Versículo 10. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas, porque las otras les tocó ir a comprar aceite. ¿Qué es lo curioso? Todas sabían dónde conseguir el aceite, pero después no habrá tiempo de ir a comprar. Todas sabían, todos nosotros sabemos dónde conseguir el aceite. Sí, sí, pero pues no, pues es que no hay afán. No, pues otro día. Todos sabemos dónde conseguir aceite y en abundancia. Todos tenemos ese conocimiento, ¿cierto? A todos el Señor nos ha puesto esa mina en las manos, ese tesoro de gran precio lo ha puesto en nuestras manos. ¿Ya nos dimos cuenta que verdaderamente tenemos un tesoro en nuestras manos? ¿Cuándo vamos a estar preparados? ¿Desde cuándo? ¿Será que, listo, no, sí, mañana? Seguro mañana vamos a decir, no, pasó mañana. Bueno, el domingo con el servicio. No, bueno, pasó la otra semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El día es hoy, hoy. Despiértate, tú que duermes, dice el Señor. Dicen las Escrituras. Despertémonos, que dormimos. Dormimos. Que haya pasión por el Señor. Que nosotros verdaderamente nos apasionemos por conocerlo más, por escuchar más, por escudriñar más, por estudiar más, por orar más, por tener esa relación con Él, por podernos postrar delante de Él, por adorarlo, por cantarle, por alabarle. Más pasión por Él. No podemos seguir así, tan somnolientos. Es individual. Esto no es grupal, esto es individual. Cada uno tiene que ocuparse de su salud espiritual, de su crecimiento y sus frutos, sabiendo que no habrá una segunda oportunidad. La tenemos hoy, hoy, hoy que estamos vivos en este mundo. Solo hay un paso entre cabecear por el sueño y el quedar dormidos. Estas doncellas, estas vírgenes, estas jóvenes solteras, dice la Reina Valera, que cabecearon. O sea, antes de entrar en un sueño, uno empieza a cabecear. Pero qué bueno es, si vemos la diferencia,
entre estar dormidos y cabecear. Estar ahí como cabeceando, como cuando uno empieza a llamar al otro con la cabeza. Estar ahí como que ya me duermo y hay un paso entre el uno y el otro. Si nosotros estamos cabeceando, tenemos que, uy, no, espere, necesito despertar porque, digamos, cuando uno está conduciendo y va en carretera, pues uno tiene que parar y si está cabeceando, pues es peligrosísimo. En un segundo se sale de la carretera. Nosotros vamos por la vía correcta. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Ya nos hemos examinado? ¿Nos hemos auscultado nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a nuestra salud espiritual? Con respecto al Señor, con respecto a nuestra vida espiritual. Es individual, recordemos. Estar ceñidas vuestros lomos porque no sabemos el día ni la hora. No lo sabemos. Los cristianos prudentes o sensatos serán recompensados por ser diligentes y por todo lo que hubiesen sufrido por amor de su maestro. Serán recibidos por el novio y cenarán con él y él con ellos. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, no sé si mencionamos este regalo de poder sentarnos, de poder estar tan cerca del Señor, tan cerca de Dios. Podrán disfrutar de la presencia del Señor por la eternidad, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Salmo 16:11. Si volvemos a encajar todo lo que el Señor quiere con en todas sus escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios quiere es que nosotros, que su pueblo, esté cerca de Él. ¿Qué tan cerca estamos? Qué bueno es el Señor que nos dice, lo que yo quiero es que esté cerca de mí. Y lo puedes hacer así, 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 así. Solo tienes que hacer esto, 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 esto. Porque yo ya hice el resto. Yo ya hice el trabajo duro. Ahora relájense y regocíjense y simplemente busquen, prepárense. He ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Cada cuánto? Siempre, 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 siempre. Tenemos el riesgo de quedarnos cabeceando. Y de pronto nos dormimos. Oremos. Padre bueno, gracias Señor. Gracias por tu piedad, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias Dios por tu favor. Un favor inmerecido, Padre, con nosotros. Ayúdanos Dios a que nosotros seamos diligentes con lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. A que nosotros seamos diligentes con esa mina que tú has puesto en nuestras manos. A que nosotros podamos reconocer ese gran tesoro que tú has ofrecido para que nosotros podamos ir por tu camino, para que nosotros podamos estar cerca de ti, para que en nosotros haya vida, para que nosotros haya gozo, haya alegría, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Porque la vida eterna es conocerte a ti, oh Padre bueno, y conocer a tu Hijo que tú has enviado. Y son las Escrituras las que dan testimonio de ti, Señor. Ahí es donde te conocemos. Por eso es que necesitamos hambre de ti, sed de ti, conocerte más, Señor. Tú eres
tan maravillosamente bueno, Señor. Gracias, Dios. Gracias por esta noche, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por todos los hermanos que se han conectado, Padre. Bendíceles, Dios, a cada uno de ellos. Atráeles, Señor, con tus cuerdas de amor. Danos mucho entendimiento, Padre, de tu palabra. Por favor, que hoy no sea una noche más. Que hoy no sea una clase más. Que hoy no sea, qué buena estuvo. No, Señor, que tu palabra haya penetrado en nuestros corazones. Que tu palabra haya penetrado en nuestras mentes. Que verdaderamente, Señor, esa palabra, ese mensaje haya hecho el trabajo por el cual tú lo has enviado. Gracias, Padre bueno. Gracias te doy, Dios, por esta semana que está acá transcurriendo y por la próxima que llega, Señor. De ti somos, Padre, y a ti te servimos, y en ti ponemos toda nuestra confianza. En tus brazos, Señor, nos abandonamos. Es un deleite, Padre, venir delante de ti. Es un deleite, Señor, escuchar y estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Es un deleite, Padre, poder conocer y tener esa lámpara que ilumina nuestro camino en medio de este mundo lleno de oscuridad y de tinieblas. Gracias, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador eterno. Amén.